amiga. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacqueline. ¿Qué edad tienes, guapa? Tengo 18. ¿En dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el Parque Cívico de Santa Clara y estamos celebrando el aniversario de Santa Clara. Como usted me verá, estoy con el traje de caporales representando al asentamiento humano Las Lomas de Santa Clara. ¡Con más fuerza que nunca! Porque somos la fuerza original, la nueva. La danza de los caporales nos presenta Las Lomas de Santa Clara. Creamos una coreografía en menos de 2 días y ya, pues ahí salimos. Cuéntame, Jackie, ¿qué parte del Perú es tu traje? Del altiplano, es una danza típica del altiplano, al igual que la morenada y la diablada. En este caso, he representado el tema de caporales. A ver, muéstranos una vueltita, algo, a ver, para ver más o menos un baile. Hola, ¿qué tal, amiguita? Cuéntame cómo se llama. Yo me llamo Giovanna. Yo me llamo Sharo, ¿De qué distrito es su traje? de provincia de Huancayo. Esta expresión se baila una semana en nuestra santa tierra. El asentamiento humano en Pedregal de Santa Clara, fundado el 23 de julio del 2006. Más gato. ¿Cómo se llama? Rosalba. Jessica. ¿Se podría saber de qué provincia es su vestuario? Nuestro vestuario es más que nada del Valle del Centro de Huancayo, ¿no? Temporalmente, que ahorita estamos época de Santiago. Nosotros somos de acá de Santa Clara, ¿no? Por el aniversario del distrito de Santa Clara estamos acá. Es el Santiago Huancavericano. Gracias a la Viña de San Juan. Comité del Vaso de Leche. Hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luciana Guamán Contreras. ¿Cuántos años tienes? 16. 16. Ay, cuéntame, ¿de qué se trata tu traje? Mi traje es representando al folclore que es Junín, la tunantada. Y estoy disfrazada de la huanquita. ¿Qué te animó a venir acá? Yo estoy aquí ayudando a representar a mi asociación, que es Nueva Generación, Asociación de Viviendas. Me escogieron, ¿no?, para poder participar y ayudar a mi asociación. A ver, ¿una bailadita podría ser o una modelada? Acá se baila a nivel mundial. Es considerado patrimonio nacional. Guapa. Y están tratando de poder conseguir el título de material, o en todo caso patrimonio material de la humanidad a nivel mundial. Ahí está el tonante Coquino Español, la Paulina. Hola, ¿qué tal, ceñito? ¿Cómo se llama? Bueno, yo me llamo Julia Buendía Santibáñez. Yo soy del departamento de Junín, pero de la provincia de Huancayo. Yo tengo 52 años y yo voy bailando ya la tunantada como 14 años. Esto es una tradición que tú entras, tienes que bailar los 7 años. Y este es el traje típico, la sicaína. Yo representa la sicaína del distrito de Sicaya. Ajá, de ahí es neto la vestimenta. Yo vengo representando a la asociación Nueva Generación, porque yo vivo acá, pero yo muchas veces estoy en mi provincia, allá en Huancayo. Pero es un gusto porque esto a veces, ¿qué le digo?, realza a todos los turistas y a todos los que visitan Huancayo y también acá Lima, ya, porque también estamos por acá. Vale, señor, ¿me podría mostrar tu vestuario, por favor? Siempre primorosa, orgullosa, vanidosa. Y la huanquita. Y el argentino, el popular 7 puntas. Miro con las 7 puntas.
Saludos para todas las chicas bellas del folclore. Saludos para Bellas del Folclor. Un saludo para Bellas del Folclor, les saluda Luciana y gracias. Saludos de la Asociación Juventud de Esperanza para el canal Bellas del Folclor. Saludos para todo el equipo de Bellas del Folclor. Gracias, gracias.